Bienvenidos sean a esta masterclass de Morada Uno. Como saben, este es un espacio donde buscamos compartir contenido, información relevante para todas las actividades inmobiliarias de los que nos acompañan. Tenemos asesores, tenemos inversionistas y desarrolladores conectados. Tenemos por ahí también veo un par de propietarios. Entonces, bueno, pues la idea es compartir con ustedes pues esta información, inteligencia de mercado incluso que nos acompaña hoy Eduardo Especialista. En un momento lo presento formalmente, pero bueno, la intención, como siempre, es que este sea un espacio de mucha utilidad para ustedes en sus actividades, en su negocio inmobiliario. Entonces, los invitamos a que metan sus preguntas ahí en el chat, que participen activamente en estos espacios, que nos den retro. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y felices de empezar. El día de hoy vamos a abordar un tema pues que ha sonado muchísimo últimamente, porque ha salido en muchos medios, porque afecta, digamos, y ya hablaremos de quizá de a quiénes afecta y a quiénes no, pero afecta pues a toda la población de propietarios o inversionistas de un inmueble en arrendamiento en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro de la ciudad donde hay más presencia de las plataformas de alojamiento o estancia de corto plazo. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de los cambios que se proponen en la nueva reforma que aplican a todas las plataformas de alojamiento o estancia a corto plazo, no solo Airbnb. Realmente aquí estamos hablando de todo el espectro dentro de ese modelo de negocio inmobiliario y tratando un poco de llegar a esta pregunta que es, bueno, si yo soy inversionista de un inmueble que tengo en arrendamiento, y que lo tengo en una plataforma de alojamiento, ¿debería con esta regulación estar pensando en ya pasarme a un esquema de largo plazo? Entonces, bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta desde varios ángulos. Hablaremos de lo regulatorio, hablaremos un poco de lo económico o en términos de flujo que puede generar el activo y un poco también del contexto de la Ciudad de México para tratar también de responder la pregunta, oye, ¿qué tanto esta propuesta de normativa, estas nuevas reglas, sí atacan el problema que dicen atacar, que es el de asequibilidad de la vivienda, ¿no? O sea, ¿qué tanto sí van a estar protegiendo el acceso a la vivienda para los ciudadanos que pudieran verse afectados por las plataformas? Buenísimo. Pues bueno, algunos datos del mercado, ahora sí. Este análisis es muy diferente a lo que hemos visto de pronto en otros estudios similares, porque este viene de data transaccional que hemos hecho en Morada Uno. Y de donde aquí hay un pequeño resumen de los datos, pero es el análisis de nuestra base de más de 26,000 arrendamientos que hemos hecho. De hecho, ahora ya vamos sobre los 30, que nos permite extraer mucha de esta data, ¿no? En torno a las tasas de ocupación, ya que nosotros tenemos esa visibilidad del inmueble a lo largo de la vida, cuando se queda y van renovando con nosotros, con el mismo inquilino o con inquilinos nuevos. Entonces, bueno, combinando aquí en esta diapositiva datos del INEGI con datos que se han publicado en medio en torno a las plataformas de alojamiento, con esta inteligencia que hemos desarrollado en Morada Uno, tenemos estos datos resumen, ¿no? Y que más adelante, a lo mejor, con el contexto adicional tendrán más relevancia, pero por ahora, pues quizá lo más relevante aquí es la renta tradicional tiene una ocupación del 90%, mientras que las de corto plazo tienen una ocupación promedio del 54%. Y ese número 54 es muy importante que lo mantengamos en mente ahora que hablemos del impacto de la propuesta de cambios. Otro dato bien importante aquí que vamos a ver más adelante en el análisis financiero comparando las dos alternativas son estos valores de renta, ¿no? Donde tenemos 250 pesos por metro cuadrado para la renta tradicional y en Airbnb está sobre los 400 pesos por metro cuadrado. Entonces, ahora sí, le voy a ceder la palabra a nuestro invitado especial para que nos platique qué son los cambios que se proponen y en la práctica qué quieren decir para los usuarios de las plataformas. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación y el espacio. Antes de comenzar con los detalles de esta regulación, hay que entender un poco en temas tecnológicos qué debería ser una regulación, ¿no? Y cómo debería de proponerse.
La regulación idealmente crearía un ecosistema de balance para tener un buen monitoreo y un buen avance en la industria y en el mercado, ¿no? En el caso de la renta a corto plazo, esto significaría que plataformas de hospedaje, huéspedes y anfitriones pudieran estar en un ecosistema que funcionara y que diera para el mercado para continuar, ¿no? Creo que hay una concepción errónea de que la regulación es mala. Al contrario, la regulación da certeza jurídica y eso es muy importante en el ecosistema tech, ¿no? Como ustedes entienden perfectamente. En abril de este año se publica una reforma a la ley de turismo que había sido un proyecto que había estado en unas mesas de trabajo y en un consenso con el gobierno de la Ciudad de México. Participaban Sectur, participaba la agencia la Agencia Digital de Innovación, la DIP, estuvo también involucrado el Congreso de la Ciudad de México, los grupos vecinales, que es muy interesante porque se tomaban en cuenta la particularidad y la recepción que podían tener las plataformas en los grupos vecinales, particularmente en la Cuauhtémoc, y por supuesto las plataformas digitales, ¿no? Y entonces ahí lo que se buscaba era hacer una reforma integral para diagnosticar y dejar un precedente regulatorio sobre la actividad de corta estancia, ¿no? Y se llegan a temas muy interesantes. Desde mi punto de vista, esta reforma de abril es inclusive muy innovadora en el sentido de que se delinean conceptos bien interesantes. Ya lo habías mencionado, estancia turística eventual, pero se delimita que la estancia turística eventual o se permite que la estancia turística eventual se haga a través de plataformas en un uso habitacional. Esto necesariamente no es consistente con el resto de regulaciones en México, ¿no? Entonces, también hace definiciones muy interesantes alrededor de anfitriones y de plataformas. Y por supuesto que la idea aquí es delinear o identificar cuáles son algunas de las responsabilidades que se asignan a los usuarios de la plataforma, ¿no? Entonces, se define el padrón de anfitriones con algunas responsabilidades, información personal, que los documentos del inmueble estén en regla, que se cuente con la llave MX, pero una de las cosas más innovadoras en este padrón es que se presenta de manera digital y gratuita, ¿no? La idea es que se use la plataforma que la ciudad pueda tener la información que necesita en temas de seguridad. Y esto es algo muy interesante que se establece en el capítulo segundo, ¿no? También define al anfitrión y esto también es interesante porque ya pone las reglas del ecosistema que platicaba anteriormente. Los reportes semestrales obligatorios, obviamente había una necesidad para el gobierno de que se estuvieran reportando cuáles son los números de ocupación, esto con el sentido de tener mayor inteligencia, poder tomar decisiones de política pública al respecto de esto, en temas de temporalidad, del turismo y demás. Y requisitos de seguridad y protección civil, esta yo creo que es una de las cosas más delicadas que atiende la regulación. Hay un deseo de las autoridades muy fuertes de garantizar temas de seguridad, pero no nada más en el esquema de comercio electrónico y de que las cosas que se estén ofertando sean fidedignas, sino que también existan las condiciones de infraestructura en las habitaciones y en los departamentos que garanticen la seguridad de los huéspedes, ¿no? En temas de tomas de gas, eh, lectores de dióxido de carbono, algunas cosas que creo que en la regulación próxima, en el reglamento próximo a publicación, van a quedar más claras y que son muy importantes para garantizar que todo el ecosistema funcione. Información para vecinos, esto es muy importante. Yo creo que hay una preocupación muy fuerte por parte del gobierno de la ciudad de que edificios completos estén destinados a la actividad turística. En ese sentido, se está buscando validar por medio de los vecinos. Tus vecinos inmediatos tienen que tener aviso de operación
de que vas a estar teniendo esta actividad turística en tu departamento, ¿no? Como propietario. Y los límites de los inmuebles. Esto es algo que causó mucha controversia, pero se estableció un número máximo de 3 propiedades para destinar como propietario, para destinar a la actividad de estancia turística eventual. Es decir, no se prohíbe tener más de 3 inmuebles, pero se establece que en esta modalidad son 3 inmuebles a partir del cuarto inmueble se tendrá que establecer la actividad mercantil, ¿no? Exhibición de información, o sea, aquí está pidiendo el gobierno que se publique en todas las habitaciones o en las rentas la información de seguridad inmediata que tendría que tomarse en cuenta para reportar una urgencia. Temas de bomberos, temas de protección civil en general y también de seguridad, ¿no? Para temas de policía. Y póliza de seguro. Esto es muy interesante porque una de las estrategias que busca la regulación es establecer una competencia sana también a través de plataformas. Entonces, la póliza de seguro, esto es muy importante porque pregunta, ¿no? A través de WhatsApp, una renta de corta estancia es a través de una plataforma y empiezan particularidades muy interesantes que depende del caso, hace sentido atender por parte del regulador, ¿no? Entonces, la póliza de seguro, esto es muy importante porque lo que buscan es que la gente se acerque a plataformas que son compliant, que están haciendo su trabajo, que están estableciendo sus registros, que están ayudando a la gente con un seguro contra accidentes y demás, ¿no? Entonces formaliza, pero también establece un sentido de competencia, ¿no? De competencia sana. Y el cumplimiento fiscal. La ley establece, la reforma de esta ley establece que son las plataformas las que deben de retener y enterar el impuesto sobre los peajes. El impuesto sobre los peajes es un impuesto a nivel estatal. Una cosa entre líneas de esta regulación es que posiblemente impacte la decisión de otros estados de establecer este tipo de medidas en su legislación de turismo. Entonces, es un tema importante porque a lo mejor, como decíamos, hay plataformas que no son compliant y que no están estableciendo los registros y que no están reteniendo este impuesto. La idea es que se haga a través de las plataformas, pero esto dista mucho del mundo. En el mundo, los impuestos los paga uno como ciudadano, no los está reteniendo la empresa. Entonces, es un acercamiento interesante que hace la Ciudad de México. Entonces, empezamos a ver este debate entre regulación y autorregulación. Yo creo que las plataformas deben de ser compliant, que el mercado debe de acercarse a que la gente utilice plataformas conocidas y que exigirle a las plataformas también que sean, que respeten este tipo de regulación, ¿no? Y yo creo que esta es la intención de la Ciudad de México en atender estos temas. Obviamente hay muchos desafíos y hay otros temas que se tienen que abordar. De hecho, la segunda fase de esta historia que comentaba, si podemos, después de abril nos transportamos a octubre y ya no en un esquema tan colaborativo entre gobierno, sociedad civil y mercado, se realiza una segunda reforma a la ley de turismo en donde se establece un nightcap del 50%. Esto, Una duda aquí. Cuando es ya no tan colaborativo, ¿quién impulsó esto? O sea, es una iniciativa que viene del Congreso, ok. pero sí atiende a los intereses de unos grupos en particular. Tú lo mencionabas hace un momento. Sí. Creo que el alojamiento tradicional busca este tipo de medidas, ya que ellos ven a las plataformas como una competencia desleal. Este, entonces, sin embargo, esta modificación que ya es una reforma, o sea, esto ya sucedió, está, está próxima también a publicación.
Es decir, esta reforma no está ahorita publicada, pero ya está aprobada, o sea, ya es ley. O sea, ya no hay paso atrás, ya nada más es cuestión que se publique. Es correcto. Establece este 50% y es una reacción muy interesante porque establece que el 50% de las, o sea, prohíbe o más bien garantiza que solo se puede hacer a través de plataformas el 50% de las noches, pero lo que limita es el registro en la segunda ocasión, el registro de anfitriones del que hablábamos. Entonces, es un poco complejo porque no es necesariamente la intención que uno pensaría que Exacto. abordarían de esa manera. Sí. O sea, entonces de pronto yo podría decir, ah, bueno, este año sigo como si no hubiera pasado, con una ocupación de 80% de las noches, que no me den el permiso el siguiente año, no pasa nada, lo pongo a largo plazo y luego para el que le sigue ya puedo regresar. Que comentaba que no era tan conveniente porque ya no es este ecosistema del que estamos hablando, ¿no? Ya no es tan competitivo, ya no genera un incentivo a las plataformas a respetar esto, a los anfitriones a respetar esto. O sea, hay muchas particularidades del mercado, pero un solo anfitrión puede tener su propiedad en varias plataformas. Esto es natural. Sí. Inclusive eso es lo que se acostumbra. Entonces, creo que es una medida muy complicada. A mi gusto, genera incentivos para no hacer esto transparente, ¿no? Todo el camino que se había hecho para formalizar la actividad, ¿no? Porque el impuesto sobre el hospedaje también, el pago y la retención que hacen las plataformas, establece mucha formalidad y esto genera recursos para la ciudad. Esta medida en particular creo que va atenta contra eso. Claro, pero oye, yo voy a rentar hasta el 49% y después por WhatsApp. Y voy a buscar la cosa poca tradicional para seguir haciéndolo. Entonces ya no está creando este ecosistema que se había iniciado anteriormente. Y hay que mencionar dos puntos que son bien interesantes sobre la motivación del gobierno, ¿no? Que es, modifica también la ley de vivienda de la Ciudad de México y la ley para la reconstrucción integral. Y lo que quiere decir es que prohíbe que la renta de corta estancia sí, la oferta de espacios de corta estancia se realicen en inmuebles de interés social, lo cual pues, es una medida un poco extraña, pero pues es lo que hace esta reforma, ¿no? Sí, Ahí, pero eso, ¿tú crees que es más un tema de óptica? O porque yo no veo que haya ¿no? Corta estancia en las plataformas, en las zonas fuera de las colonias que ya sabemos. desde luego. Nada más como para, Yo creo que para para... que se vea y suene más completo el paquete. Y que también pone ciertos candados hacia el futuro. Y que también el desarrollo que venga de los gobiernos a temas de interés, de vivienda de interés social, que no se destine a lucrar, ¿no? Que sea para generar vivienda. Entonces, de nuevo, estas medidas ya no son en el espíritu inicial colaborativo que se había planteado. De hecho, anecdóticamente, esta reforma se aprueba en comisiones en una sesión extraordinaria en un domingo, ya no fue en el pleno se pasa rápido, la discusión fue muy rápida y más que una crítica, yo creo que pierde el objeto principal de que la regulación debe ser para todos y que cree estos ecosistemas que tanto he repetido. Y ahora, hay muchos casos internacionales, Diego, que ya empiezan a demostrar más data y empiezan a darnos más norte de cómo otras ciudades han atendido este tema con sus regulaciones y qué repercusiones ha tenido en el mercado. Barcelona, por ejemplo, que optó por una zonificación muy estricta, y la limitación de licencias en este sentido, ha mostrado poco efecto en el tema de asequibilidad de vivienda y en el costo real de la vivienda, ¿no? Para detener los efectos de crecimiento y de incremento de estos fenómenos. El caso de Nueva York es muy interesante porque es en Estados Unidos, en donde el mercado florece
ideológicamente, mucho más que en otras partes, la prohibición a las rentas de corto plazo fue bastante estricta también. No solamente se limitó en días, sino que se obligó a que para ofertar estuviera el propietario de la propiedad ahí. Es decir, solamente puedes rentar cuartos en donde sí está viviendo la persona, sí, ¿no? El propietario. como si habitaras, ¿no? O sea, Como si habitaras. y entonces no puedes rentar el inmueble en su totalidad, solo habitaciones. Claro. Y esto no solamente ha generado también un tema bastante serio de mercado negro, sino que ha incrementado considerablemente el costo de noche del porcentaje de noche por hotel para hoteles, ¿no? Entonces, no solamente no ha revertido el tema de vivienda, sino que genera otro problema en donde ya el turismo está pagando un sobrecoste por este tipo de limitantes. Y Ámsterdam, que también es un ejemplo icónico sobre la limitación de 30 noches al año. Yo creo que para la Ciudad de México, siendo muy sensato, estas medidas de restricción no son lo que necesitamos para, digamos, como decimos informalmente, tropicalizar el problema, ¿no? Entonces, creo que sí, la regulación fue un muy buen ejercicio, innovador en la generación de conceptos y en la definición tanto del problema como de los actores que participan en el ecosistema. Pero esta segunda fase ya empieza a presentar otro tipo de problemáticas y concluiría, Diego, con dos mensajes. O sea, la certeza jurídica es fundamental para generar un ecosistema que sea un ecosistema adecuado en el que todos ganen. Yo creo que deberíamos de regresar al modelo original, que es ya un tema muy complicado de hacer, y lo que adelantaba, que es, si nos permitimos pensar en la tecnología como un habilitador, deberíamos de tratar de generar o de diseñar ensayos que nos permitan ver con recurrencia cuáles son los efectos que ha tenido esto. Esta regulación, sería fantástico saber en la mente del gobierno cuándo podamos hacer un corte de caja y analizar lo que está pasando para ver si ha atendido el tema de la asequibilidad de vivienda que mencionabas, para ver si ha ofrecido seguridad para los huéspedes y los usuarios de las plataformas, si las plataformas están cumpliendo con sus requerimientos, si los huéspedes están, digo, si los alojadores están contentos con este esquema. Y el tercer punto que agregaría es, hay que ver hoy cómo va a impactar esto a regulaciones en otros estados. Sé que mucha de la gente que nos puede estar escuchando está en otras partes. Yo siento un apetito regulador bastante fuerte en otros estados y esta es la vía, la Ciudad de México mostró ahí una vía que podría adoptarse y no necesariamente atendería los problemas que trata de solucionar. Ahora, el primer paquete de abril, por lo que escucho, sí nos acercó hacia dinámicas de mercado que pudieran ser más sanas para su crecimiento, para, otra vez, el coexistir de todos los que juegan en el mercado y con los vecinos. De pronto, este segundo paquete nos aleja del objetivo, abre la puerta a que haya más mercado negro, a que pues, más participantes busquen dar la vuelta. Eh, ok, perfecto. Y por último, y a lo mejor, eh, igual voy a hablar primero a lo mejor del un ejemplo que tenemos rápido para comparar renta a largo plazo y corta estancia, pues segundo es y hablemos de esto ahorita unos minutos, o sea, ¿qué tanto se está logrando el proteger la vivienda asequible en las colonias donde se necesita hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo que preparamos aquí rápidamente, que viene de otra vez, de los datos que hicimos nosotros con el índice de rentas publicado recientemente, la información que tenemos en medios y que las mismas plataformas han puesto al alcance de los medios precisamente para expresar su postura. Eso, y aquí están mis datos. Entonces, quiero, antes de hablar específicamente de la tabla, recordemos algunos datos que vimos al principio. O sea, primero, tasas de ocupación a largo plazo
son 90-95% de un inmueble que está en buenas condiciones, que tiene buena conectividad. Por ahí andan. En corto plazo, la ocupación promedio de las plataformas es del 54%. O sea, estás prácticamente en esas 180 noches. Para la mitad de las personas, esto no quiere decir absolutamente nada. Si tú estabas en una ocupación de menos del 50% o tienes menos de 4 inmuebles, esto no te afecta de pronto, ¿no? ¿Correcto? En México hay 6.2 millones de viviendas en arrendamiento y en las plataformas, alojamientos activos, hay del orden de 25,000. Entonces, es despreciable eh, una cifra contra la otra, ¿no? Pero bueno, entrando al ejercicio, ¿cómo podemos asesorar a un cliente que está pensando, oye, esta regulación me afecta? ¿Debería de ya cambiarme a largo plazo si es que ahora estaba en una de las plataformas? Entonces hicimos el ejercicio. En largo plazo, un departamento es un departamento real ubicado en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc, colonia Cuauhtémoc. Es un departamento de 120 metros cuadrados que a largo plazo, es decir, rentas anuales, renta en 36,000 pesos al mes. Tiene una ocupación promedio del 92%. Esto es un dato que estamos aquí nosotros metiendo al cálculo, es decir, un mes al año no tienes inquilino, ¿no? Eso es el ingreso que te genera, digamos, considerando esa tasa de ocupación, estás en 33,000 pesos. Tienes un costo operativo, pues, de mantenimiento, de cambio el foco, de darle una manita de gato al departamento antes de volverlo a rentar, que sabemos, otra vez a través de los datos de nuestra cartera, que anda como en 10%. Y entonces, pues ahora sí que flujo libre está recibiendo 29,800 pesos al mes en promedio a largo plazo. Ese mismo departamento, que además, imaginemos, este departamento está amueblado muy bonito, es un super host en la plataforma, entonces es un fuera de serie y tiene ocupación del 75% y tiene un costo por noche de 2,200 pesos. Otra vez, recordemos que son valores promedio, o sea, a lo mejor la noche del sábado de este departamento si vale 5,000 pesos, la del martes a lo mejor vale 1,500 pesos, dependiendo si hay Fórmula 1, dependiendo si estás o no en temporada alta-baja, ¿no? Entonces, con estos valores promedio, pues sí, de pronto, si tienes una ocupación en tu alojamiento de 75%, que es algo otra vez muy por arriba del promedio, pues sí estás obteniendo 30% más de flujo con ese activo. Estás con 40,000 pesos de flujo contra los 29 que te genera la renta a largo plazo. Ahora, entra nuevo paquete de normativa de reglas y te limitan a 50% de ocupación, 180 noches al año. Se ve muy diferente. De pronto, y para no repetir todo lo que están aquí viendo, pues de pronto cuando el 75% de ocupación lo cambias a 50% y esos costos operativos de 20% se mantienen porque tienes que cambiar las sábanas, tienes que limpiar y barrer antes de que llegue tu próximo huésped, vaya, todo eso se mantuviera, pues ya estás muy a la par entre el tipo de retorno que te puede dar un arrendamiento de largo plazo y uno de corto plazo, ¿no? A través de las plataformas. Entonces, quizá todo esto para concluir con dos mensajes. Uno con el que ya comenzaba. Si tú eres un anfitrión en plataforma con menos de 50% de ocupación y eso te está hoy generando mejores retornos que el arrendamiento a largo plazo, quédate donde estás. Si eres un superhost que tienes 75-80% de ocupación y ahora te la van a limitar a 50% y vas a cumplir con todo lo que se propone y no vas a darle la vuelta a la otra mitad del año, pues entonces de pronto este es el tipo de ejercicio que se tiene que hacer. No es muy complicado, podemos quien después compartir a lo mejor la tablita para que vean, pero aritmética y multiplicación muy sencilla para poder asesorar a nuestro cliente si le conviene continuar en la plataforma o le conviene el arrendamiento a largo plazo. No hay una respuesta para todos. Otra vez, depende qué ocupación tenías ahora o tienes antes de la regulación y post-regulación, qué valor promedio por noche tienes. Depende de muchas cosas, pero así es como se debe ver el análisis para poder hacer una recomendación financiera a un cliente que no está seguro
cómo le afecta la normativa ni qué debe hacer con su inmueble. Perfecto. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestra masterclass. Muy buena discusión, la verdad lo disfruté mucho, estuvo muy interesante. Espero que a toda nuestra audiencia también pues les haya sido entretenido, que les sea útil, que puedan ir el día de mañana a exclusivar una nueva operación y que de pronto esta información pues les ayude a cerrar ese cliente, les ayude a que juntos tomen la mejor decisión para ese activo y para ese negocio. Y estamos aquí pues a la orden de más dudas que puedan tener. Nuestro equipo también está pues siempre para ayudar en sus operaciones inmobiliarias. Y bueno, pues un gusto, Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Sale, pues buenas noches.